A poco menos de un mes de que el nuevo gobierno asuma el mando, con la ley de urgente consideración abriendo debates en varios frentes y ya con la candidatura definida a la Intendencia de Montevideo, es que recibimos al secretario de Presidencia designado, Álvaro Delgado. Bienvenido, para hablar de estos temas y otros, si nos da el tiempo. Bueno, gracias por la invitación. Buen día, saludos a la audiencia. Muy buenos días. Bueno, empecemos por la ley de urgente consideración. Se han abierto varios debates en diferentes frentes. De alguna manera era esperable y por algo se presentó este anteproyecto así, con forma de borrador, para generar esas discusiones, ¿no? Para recibir aportes. Algunos se reciben de forma, digamos, ordenada a través de reuniones, que son muchas las que se vienen teniendo en la sede de todos, y otros tantos se vienen dando espontáneamente, digamos, en la discusión pública. ¿Cómo va a ser ese momento de capitalizar posibles cambios, posibles aportes que se vienen generando en estos días? Miren, la ley de urgente consideración obviamente no es la única ley del gobierno. Este año va a ser un año seguramente de mucha actividad legislativa, con mucho proyecto de ley. La ley de urgente consideración es la primera. Después va a estar, entre otras cosas, el presupuesto quinquenal a partir de mediados de año, que hay que prepararlo ya a partir de ahora. Ustedes vieron que en general hay una tarea muy importante de un pregobierno que no es muy habitual, o por lo menos no estamos acostumbrados a ello, de tener una actividad previa al inicio del gobierno, de elaborar proyectos de ley, proyectos de decreto, ya tenerlo pronto para que el 1 de marzo no arrancar el auto, sino ya estar en tercera gobernando. Entre otras cosas, la designación de los jefes de policía, que va a ser de las primeras designaciones que va a ser después de los ministros el presidente Luis Lacalle Pou, para, como dijo, la primera semana, los primeros días, tener una reunión con el ministro del Interior, con el equipo del ministerio, los 19 jefes de policía, dando indicadores e indicaciones e instrucciones en materia de combate al delito y en materia de seguridad pública. Yo creo que es... Para abrir un paréntesis y decir que esto está siendo bien visto por la gente, ¿no? Bueno, pero son de los temas, el tema de la seguridad, la falta de seguridad y el tema del empleo, son los temas que más le preocupan a la gente. Acá, en Bella Unión, en Paysandú o en 33. Lo digo por vote al Partido Nacional, vote al Frente Amplio o vote a cualquier otro partido. Esto es transversal. Y me parece que son de los primeros temas donde, si la gente determinó un cambio de gobierno, más espera una respuesta y un cambio. Lo decía yo por las cifras que se conocieron de aceptación de gestión, de transición, así se llama, las cifras que se conocieron en las últimas horas. En el pregobierno. Exactamente, que le dan, bueno, buena evaluación. Y por algo también en la ley de urgente consideración, quizá más de un 20 y pico % de los artículos están vinculados a temas de seguridad pública, que en realidad fueron propuestos en la campaña electoral, en el programa de gobierno del Partido Nacional, y fueron después acordados en un compromiso por el país, que es un compromiso programático firmado por los 5 candidatos a presidente de los 5 partidos que integran hoy la coalición de gobierno. Con la ley de urgente consideración, que hay un trabajo profuso, mira que elaborar 400 y pico artículos de diferentes temas, donde hay derogaciones, modificaciones de artículos de leyes vigentes, donde hay referencias comparadas. Bueno, la verdad que es un trabajo muy importante y en eso hay que destacar el trabajo del doctor Ferrés, que además es un abogado grado 4 de Derecho Administrativo, que va a ser el futuro prosecretario de la Presidencia, que recopiló iniciativas. Una cosa es recopilar la inquietud, la iniciativa y saber qué es lo que queremos hacer en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de una cantidad de temas, y otra cosa es darle contexto legal, ¿verdad? Redacción legal de como proyecto de ley, con lo que implica eso. Así que un reconocimiento a ese trabajo y después una decisión del presidente electo que a mí me pareció importante, que también es novedosa, que es darle a discusión pública un borrador. ¿Te acordás que se había hablado en la campaña del oscurantismo, que era una ley casi hecha entre 4 paredes, medio macabro? Bueno, la idea fue hacerlo en contrario. Nosotros, todo aquello que prometimos en campaña que iba a estar en una ley de urgente consideración, que en realidad es una ley, un procedimiento previsto en la Constitución, con plazos acotados, lo mismo que el presupuesto, que tiene 2 restricciones: no pueden tener normas presupuestales y no pueden tener normas que implican mayoría especial. Lo demás puede entrar cualquier cosa que el gobierno considere, necesita iniciativa del Poder Ejecutivo.
el mismo día que se le entrega el borrador a los socios de la coalición de gobierno, ese mismo día se cuelga en la página web adhesión del presidente de la República, y la verdad me pareció una actitud que, bueno, que también es medio inédita, ¿verdad? Los presupuestos nacionales, que a veces me tocó en el Parlamento de los gobiernos del Frente Amplio, presupuesto más de 700 artículos, tenemos 45 días en cada Cámara para tratarlo y nos enteramos el día que ingresa, y ahí hay que ponerse a estudiar. En este caso, Luis el presidente electo, tomó la decisión de darle a conocer un borrador, que sabemos que no va a ser la ley final, que sabemos que va a tener modificaciones, que va a tener debates, que todo el mundo lo puede discutir, opinar libremente en democracia, públicamente, hasta que esté el documento final que vaya al Parlamento, y después la instancia de discusión parlamentaria con todas las garantías, con los ministros del Parlamento, con la discusión, con los invitados, con los actores sociales en la discusión parlamentaria correspondiente. Dos procesos que me parece importante destacar. Primero, los partidos de la oposición, en este caso actual, pero de la coalición gobierno futura, los que integramos la coalición de gobierno multicolor, lo que definimos es un procedimiento por el cual hacer llegar las propuestas de modificación a la ley. Que eso hay una fecha, que va a ser hasta más o menos mediados de febrero, para que cada partido, con sus técnicos, sobre la ley en general, haga algunas propuestas conceptuales generales. Incluyendo al Partido Nacional, obviamente. Y después, esta semana va a haber una reunión con todos los ministros, para que cada ministro, en los temas o en los artículos vinculados a su cartera, puedan también hacer unas propuestas de mejora o de incorporaciones o de intercambio de redacción o de algunas sugerencias a mejorar la ley. La idea es tenerla pronta unos días antes del 1 de marzo, el documento final, y bueno, en los primeros días o la primera semana del gobierno que entra, enviarla al Parlamento para tener toda la discusión parlamentaria con todos los partidos políticos, con todos los actores, como cualquier otra ley. Y bueno, y ahí tener ya, me parece, ir con una ley acordada en la coalición de gobierno, ya debatida en la opinión pública, con mayoría por lo menos ya asegurada en la coalición de gobierno, nos da un respaldo importante, por más que la discusión, y yo aspiro además que la discusión parlamentaria sea amplia, y yo aspiro que en algunos artículos, o en varios, quizás más de lo que supongo, el Frente Amplio pueda o proponer modificaciones o votar los artículos tal como vienen en la propuesta. Posibilidad de que el Frente Amplio genere modificaciones. Absolutamente. ¿Dónde van a estar las principales modificaciones a esta altura que uno ya puede ir advirtiendo las discusiones que se vienen dando? Y la estamos viendo. En realidad, esta semana hay una instancia con los ministros por temas de cada una de las competencias de las carteras, y seguramente sobre el fin de esta semana también vamos a recibir las propuestas de los partidos políticos, así que después de esa instancia, con mucho gusto, yo te digo por dónde van algunas de las propuestas de modificación, de inclusión, de mejora, de cambio de redacción. En algunos casos, con tantos artículos, vemos que quizá alguna cosa, hay sugerencias de juristas importantes, dice, bueno, capaz que sería mejor redactado así o así. Bueno, todo eso se está recopilando, y la verdad que se está teniendo en cuenta todas las sugerencias que sean mejoras a una ley. Ahora, Delgado, uno está viendo, evidentemente, yo lo digo sin ningún temor a equivocación, una transición absolutamente inédita, por lo menos desde el retorno de la democracia hasta ahora, con un intenso trabajo por parte de las autoridades electas, que se han adelantado, siguiendo ese razonamiento de que el 1 de marzo no arranque el gobierno, sino que el gobierno esté en tercera, pero se han arriesgado a el señalamiento, la crítica, desde todos los frentes. El señalamiento de personas, si designo a Juan o si designo a Pedro, allá salgo a buscar si en su gestión que realizó en el año tal tuvo una falla, no tuvo una falla. La palabra retroceso es lo que uno ha escuchado con más
reiteración hablando de diferentes artículos de la ley de urgente consideración desde diferentes ámbitos. Esto significa un retroceso, esto significa un recorte. Acusaciones de que algunas normas o algunos artículos podrían directamente estar beneficiando a algunos actores importantes del nuevo gobierno. Es decir, se abrió un frente, digamos, de discusión que va más allá del debate sobre si la ley o el artículo tal es beneficioso o no es beneficioso. Creo que se colocó en el ámbito político una situación en que la oposición pasó a ser oposición cuando todavía es gobierno. Es un hecho muy difícil de poder digerir, porque, a ver, las autoridades siguen siendo las autoridades, el presidente es el presidente, los ministros son los ministros, y sin embargo están actuando desde un lugar de oposición, es lo que uno está viendo, y no sé si al final de cuentas el resultado es del todo positivo, como lo acaba de mencionar en la nota, o se expusieron a un predebate y a esta situación que, bueno, no sé si el resultado es del todo bueno. A eso voy específicamente con la pregunta. Estamos ya en una discusión politológica, ¿no? Absolutamente, de lo que uno ve en la realidad. Claro, de lo que uno ve en la realidad. Lo que nadie puede decir que no hay transparencia. Eso es verdad, eso es verdad. Nadie puede decir que no hay transparencia y que el debate es público. Claro. Y que acá nadie oculta nada. Sí, sí. Y que el que no esté de acuerdo con algo pide reunión, va y lo manifiesta. Después veremos qué bolilla se le da. Pero se recibe a todo el mundo. Bien. Creo que parte de las cosas que dijo que el gobierno electo iba a hacer, y particularmente el presidente y quienes vamos a trabajar en el gobierno, estamos en el pregobierno, en esta situación que a mí me pasa todos los días, porque vienen a hacernos planteamientos y le decimos, miren, todavía no estamos gobernando. Esto va a pasar a partir del 1 de marzo. Había un gobierno que nosotros decíamos que estaba muy en retirada antes de las elecciones. Imagínense el proceso actual, ¿no? Si bien es verdad que la transición es una transición que en términos generales es buena, es una transición que era especial, ¿no? Porque se iba el Frente Amplio después de 15 años con mayoría propia, venía una coalición que obviamente no era lo mismo, que justamente el debate era continuidad o cambio y la gente definió por el cambio. Bueno, yo creo que si algo tiene la ley refleja la voluntad y lo que manifestamos programáticamente durante toda la campaña: seguridad, empleo, derogación de la inclusión financiera, la obligatoriedad de la inclusión financiera, regla fiscal, una cantidad de cosas más, que se podrá estar de acuerdo o no, pero estuvo en el programa de gobierno y la gente terminó votando por ese programa. Pero obviamente la palabra, yo no creo que sea la palabra retroceso, más allá que algunos quizá puedan hacer una discusión ideológica. También lo hicieron en la campaña cuando hablaban del programa de gobierno, que hablaba que era un retroceso. La gente lo definió y lo eligió. En este caso yo hablo de cambio. Me parece que lo más importante es cambio y la gente tiene que percibir, y ojalá se perciba cuando no. La gente no percibe cuando cambia una ley, la gente percibe un cambio cuando la ley empieza a generar efectos, ¿verdad? Por eso, a mediados de año, cuando esté aprobada, espero, la ley, quizá un poco antes, bueno, después empieza un proceso donde la gente perciba no solo actitudes, sino cambios legales que refuercen esas actitudes. En materia de seguridad, el tema de empleo, el tema económico son los temas quizá más importantes. Obviamente todo eso tiene un riesgo, ¿no? El debate público generalizado y anterior lo podías hacer adentro del gobierno, porque esto iba a pasar a partir del 1 de marzo, lo podías hacer antes. Se decidió hacerlo antes y la verdad que yo entre el riesgo y la transparencia, acá hay una decisión del gobierno, del presidente para abajo, en elegir la transparencia. Muy bien. Yendo como a temas más específicos en cuanto a la libertad financiera, como le llama la ley de urgente consideración, por ejemplo, el actual ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo ayer que iba a aumentar la desregulación, que iba a aumentar la evasión y la irregularidad con estas nuevas libertades. Yo tengo buena relación con Ernesto Murro, pero últimamente no le ha servido nada que propongamos de otro lado que no sea su propia cartera. Yo creo que Ernesto Murro, de que aquella cadena que habló desde el acto del 1 de mayo, usted recordará la cadena del 1 de mayo, donde empezó a poner
terminó la cadena que era institucional y se puso como ministro del Frente Amplio a hablar de cucos y ganaba la oposición. Cuando pretendía ser candidato del Frente Amplio, ¿se acuerdan? Bueno, pues creo que a partir de ahí no hay nada que se haya propuesto que pueda estar de acuerdo, aunque lo que estamos proponiendo fue lo mismo que dijimos en el programa de gobierno y que le dijimos a Ernesto Murro y al propio Pit-CNT, que en realidad ha sido mucho más racional en parte de las declaraciones que han hecho, coincidiendo o discrepando con algunas medidas, pero con diálogo permanente que el propio Ernesto Murro. Acá no hay ni retroceso, ni pérdida de derechos, ¿No hay ni de desregulación. Al permitir cobrar en no, hay otros mecanismos, hay muchos mecanismos para controlar la evasión. Acá lo que se da es libertad para en determinadas transacciones por determinados montos y además, sobre todo, en que cada uno elija la forma de pagar y en la forma de cobrar. Y sobre todo, pregúntenle a los comercios pequeños de todo el país lo que le están costando el tema de la obligación financiera, el tema de los plásticos, que muchas veces las aranceles lo están dejando fuera de mercado, porque no tiene espalda financiera para poder cubrir, incluso hasta que le acrediten el monto de la transacción. La verdad que es una situación muy compleja. A ver, te lo dice alguien que cree en la inclusión financiera. Ahora, si la inclusión financiera, que es un tema que en el mundo se da y el mundo va para ahí, no le generas los mecanismos para facilitarlo y para que sea un beneficio y no una carga, bueno, y la tenés que hacer obligatoria porque si no la gente no la acepta, algo no está pasando bien. Hay gente que se enamora de sus ideas, más allá de los efectos de sus ideas. Y pasó un poco en el Ministerio de Economía con este tema y nosotros preferimos darle a la gente la opción. No es que la derogamos, le damos la opción, le quitamos la obligatoriedad y que la gente valija. En la medida que le demos los instrumentos para facilitarle que se incluyan financieramente o se bancaricen, la gente lo va a ir eligiendo. A propósito de otros temas de la ley de urgente consideración, hace 2 días tuvimos a la presidenta de la Asociación de Fiscales, quienes, bueno, no ven bien, es más, avisoran de que puede generar cierto caos, la eliminación de los juicios abreviados. Pero, es uno de los aspectos. No, algunos más plantearon. Y otros también, pero le planteo uno para... El tema de los delitos menores y alguna cosa más. Exactamente. Ahí tienes un ejemplo. Humberto decía, no solo se exponen a la crítica, yo dije ante el riesgo la crítica y la transparencia, sino que además muchas veces pasa que también atrás de la crítica muchos critican por la prensa y obviamente no tienen alternativas porque no le gusta lo que propones, eso es válido, no lo comparto, pero es válido. Hay otros que no están de acuerdo y que piensan que se puede mejorar de otra forma o esto, o no están de acuerdo y lo fundamentan. Y eso piden una entrevista y ustedes habrán visto lo que es la actividad del presidente electo, de los ministros, de quienes estamos en el elenco de gobierno futuro, todavía no gobernando, en recibir a todos, ¿no? Ustedes ven agendas de 15 y 6 reuniones por día, recibiendo a todos, recibiendo... Y obviamente todas esas propuestas, el caso de los fiscales es uno de los casos, hay muchísimos más, donde vienen con alguna propuesta diciendo, bueno, esta ley puede generar estos efectos, y ahí después hay una decisión política de aceptar, de incluir, de mejorar. Pero bueno, me parece que es un buen mecanismo muy transparente de apertura de diálogo con toda la sociedad. Ahí podría haber modificaciones, por ejemplo, con las... Sí, también es verdad que llega un momento que la ley tenés que cerrar el sport, ¿no? Decir, bueno, ya recibiste la propuesta de los partidos, ya recibiste las propuestas de los ministros sobre algunas mejoras de los temas de su cartera, ya recibiste una cantidad de actores sociales que te propusieron algunos cambios a algunos artículos o mejora de redacción. Bueno, tomás una decisión sobre esto sí, esto no, esto lo cerrás y lo mandás y después la discusión se hace en el Parlamento. Eso iba a preguntar, porque después, ¿dónde queda la instancia parlamentaria? Porque digo, tenemos las entrevistas, la discusión, la prensa, el debate, la gente, las redes sociales, todo. Pero esto va al Parlamento y a partir de allí... Con todas las garantías, claro, obviamente. Ahí está. Y me imagino que van a citar a los ministros de cada uno de los temas vinculados. Bueno, hay un anuncio hecho por la actual vicepresidenta que van a desfilar todos los ministros nuevo gobierno, aparentemente, supongo yo, que en un pedido de mayor ampliación o de información sobre todos y cada uno de los aspectos que le competan o involucre a su ministerio. Es natural.
Es natural. Pasan las leyes de presupuesto. Bien. En las leyes de presupuesto hay algunas que tuvieron más de 700 artículos del gobierno de Mujica, del gobierno de Vázquez. Tenemos 45 días en cada Cámara. ¿Qué pasan? Cada hora o cada 2 horas vienen determinados incisos, o 2 por mañana o 2 por tarde, y tenés un calendario que dicen faltan tantos días, faltan tantos días, faltan tantos días, tenés un cronograma que vienen todos los incisos y después se toman las decisiones. Pero vienen a exponer, a que los legisladores hagan preguntas, hagan críticas, hagan consultas. Y sí, después... esto lo que da además es el tiempo de preparar, es como si uno estuviera preparando un examen. Cada una de las bolillas puedo prepararla específicamente, tener los técnicos que me asesoran y me dicen cuáles van a ser los inconvenientes que encuentre. Y la pregunta ¿Cuál es la diferencia con los exámenes que estuvimos en facultad? Que yo me enteraba de los temas que preguntaban el día que me sentaba en el examen. En este caso es al revés. Te enterás un mes y medio antes cuáles son los temas que vamos a tratar. A propósito del presupuesto, que es algo que están trabajando ya en paralelo, según usted decía, bueno, ¿cuáles van a ser los principales cambios o reordenamientos? El presupuesto se ingresa al Parlamento Nacional, previsto por la Constitución, en agosto. Pero ustedes ya están enfocados y además ya tienen gastos, por ejemplo, más ingresos de policías, ¿no? Lo que está previsto es que en estas etapas está el grupo de economía, el equipo económico futuro, por decirlo así, reuniéndose con cada uno de los ministros designados, subsecretarios y directores generales, para ver temas de la cartera, temas de inversiones, de presupuesto, de gastos, y trabajando sobre eso. Y esto está pasando en la semana pasada y en esta semana, como es normal que tiene que pasar. Lo que pasa que generalmente pasaba después del 1 de marzo, y nosotros, entre la ansiedad y las ganas de aprovechar desde el primer momento el gobierno, porque la gente necesita en algunos casos respuesta rápida, lo estamos haciendo quizás un mes antes. No quiero perder la oportunidad de tratar algunos temas de mucha actualidad política. El nombramiento de la candidata a la Intendencia capitalina por la coalición, me estoy refiriendo a Laura Raffo. Bueno, ¿cómo han visto, pasadas las horas, pasados los primeros días, las diferentes reacciones a nivel político que se han tenido y a nivel popular también? La verdad que creo que Laura Raffo es una gran candidata. Primero fue una novedad, ¿verdad? Para todos, sorprendió a todos que cuando apostaban a que la coalición no se ponía de acuerdo en un solo candidato. Cuando después de idas y vueltas apostaban que la coalición no solo no se ponía de acuerdo en un solo candidato, sino que además la coalición multicolor no se ponía de acuerdo en votar un candidato en el lema Partido Independiente. Esas dos cosas se acordaron. Votar un solo candidato, votar al lema Partido Independiente. Se acordó una cosa más, no solo votar un solo candidato en el lema Partido Independiente, sino votar en equipo. Con lo cual Laura Raffo, que ahora voy a hablar de ella, tiene un equipo en su plancha que va a funcionar como tal, que hay uno en representación de cada uno de los 5 partidos que integran la coalición de gobierno multicolor. Laura, obviamente, para muchos fue una sorpresa. Para mí no, es una persona que siempre le gustó la política, pero nunca estuvo en la militancia activa, nunca integró una lista. Es economista, es periodista, es conferencista, se dedicó a la gestión de recursos humanos, a la dirección de empresas, a la gestión, fundamentalmente a la gestión, desde lo bancario hasta emprendedores, se trabajó mucho. Es una mujer que además ha tenido en la causa de la mujer, ha sido parte de sus propias causas, pero una profesional muy destacada, premiada el año pasado como una de las emprendedoras del año, ¿no? Sí. Y la verdad que me parece que es un refresco a la actividad política muy diferente, con un enfoque a lo departamental bien diferente. Obviamente estamos en una etapa previa que es Laura, que es muy sólida, muy competente, una gran comunicadora además, y que tiene mucha sensibilidad social. Ustedes, en la medida que la conozcan en la campaña, van a ver que a través de gran parte de sus actividades, fundamentalmente a través de Endeavor, una cantidad de emprendimientos sociales con las que ha estado, que claro, como no era pública, no salen en el radar, no estaban en la prensa. Pero tiene muchas ganas, tiene mucho entusiasmo, está en todo lo preliminar, que es viendo programas, el tema de comunicación, reuniéndose la semana que viene con
gran parte de los actores de Montevideo vinculados a la territorialidad, diputados de Montevideo, de los partidos de la coalición, ediles, concejales, alcaldes. Y ella seguramente, a partir del martes, estamos viendo la posibilidad que el martes sea oficialmente impulsada por los 5 partidos, es probablemente sea el martes. A partir de ahí, obviamente, ya con una actividad pública, ella prefirió, y me pareció muy correcto, esperar que pasen todos los procesos de convenciones de los partidos. Hoy de noche está la convención del Partido Nacional, la convención departamental, mañana está la del Partido Independiente, el domingo la del Cabildo Abierto, ya estuvo la del Partido Colorado. Si todos se alinean, ella prefiere esa etapa, y el martes, una vez que sea aprobada por todas las convenciones, bueno, ahí sí ser la candidata de la coalición de gobierno Montevideo, de la coalición Montevideo Multicolor. Vamos a tener esa impronta en Montevideo. A ver, si en octubre la discusión fue continuo cambio, después de 15 años del gobierno del Frente Amplio con mucho desgaste, yo creo que se da mucho más en Montevideo después de 25 años del gobierno del Frente Amplio con muchos desgastes y con los mismos problemas sin solución. Me parece que tenerlo de una mirada diferente, una candidata diferente, con una potencialidad, con un equipo, con un respaldo político muy potente de 5 partidos políticos que representan la misma coalición que va a integrar el gobierno nacional, con una posibilidad de sinergia importante entre lo que es Montevideo y el gobierno nacional. Imagínense las cosas que podemos hacer si somos de la misma lógica política, ¿verdad? Y además con una formación profesional de administración, que es lo que le está faltando, y el recurso humano, que es lo que está faltando a Montevideo. Yo creo que es no solo una gran mujer, es una gran candidata, y mira que va a haber grandes sorpresas. Ajá. Bueno. ¿Por dónde van a venir las sorpresas? Va a haber grandes sorpresas. Hoy vi algunas declaraciones venía para acá y vi declaraciones del actual intendente diciendo, bueno, es muy gracioso. Que no tenía experiencia en... No, pero empezó diciendo, no la conozco, no puedo opinar de ella, no la conozco, pero, ¿no? A veces hay gente joven que tiene vicios de vieja política, ¿no? Que representa la nueva política, pero tiene vicios de la vieja política, es decir, criticar por criticar. Mira, cuando Tabaré Vázquez en el 89 fue el primer intendente del Frente Amplio, venía a la presidencia del Club Progreso y era médico. Si algo no tenía ni experiencia pública, ni tenía relación con el ámbito departamental. Así que parece que a veces velan paja en el ojo ajeno, pero no la bien al propio. Delegado, tenemos que cerrar, pero le quiero hacer alguna preguntita para que nos adelante algo de cómo va a ser la ceremonia del 1 de marzo, qué tono va a tener, alguna marca personal, cómo se viene trabajando. No, se viene trabajando en la transición por un lado, en presidencia y monitoreando la transición de los ministros. Obviamente va a haber una puesta a punto de la información que recibimos y de la situación que encontramos en el país, más allá de las auditorías. Eso es lógico, ¿verdad? La verdad que algunos números asustan, un déficit fiscal de casi 5 puntos, son 2.900 millones de déficit, hace 35 años que no existe un déficit de esta característica, un desempleo creciente, 185.000 uruguayos en trabajo. Digo, hay situaciones sobre la parte financiera y económica que preocupan, y social que preocupan. Pero aparte de eso, el 1 de marzo como tal, obviamente va a haber 2 instancias, una es el Parlamento, que va a ser a primera hora de la tarde, que tiene que ver con la Asamblea General y el juramento del nuevo presidente y la nueva vicepresidenta de la República, y el discurso, en este caso, del presidente electo de la calle Pou ahí en el Parlamento. Y después, un rato después, la ceremonia que va a ser en la Plaza Independencia y frente a la Torre Ejecutiva, más corta que la otra vez fue una ceremonia muy larga, pero porque además hay una cantidad de delegaciones extranjeras que vienen habitualmente. Seguramente la otra vez se demoró porque el saludo fue ahí, y claro, la gente que no estaba, había mucho calor además. Entonces va a ser una cosa más práctica, quizá el saludo de las delegaciones extranjeras sea un ámbito reservado, quizá el Palacio Esteves, el equipo que está trabajando en eso están viendo esas posibilidades, pero obviamente
se va a hacer el traspaso a la banda y va a estar la designación de los ministros, el secretario, el prosecretario de la presidencia en ese ámbito, y posiblemente haya, en eso está trabajando mucho Beatriz, que en estos temas lo siente mucho, un espectáculo artístico ahí en la Plaza Independencia. Bueno, vamos a agradecerle una vez más a Álvaro Delgado, senador electo y, bueno, secretario de Presidencia designado acá. Es un tema de hablar de futuro, pero en realidad, como lo ha dicho él a lo largo de toda la nota, y lo hemos visto además en esta transición que, reitero, es inédita, por lo menos en lo que yo recuerde del periodo del retorno a la democracia, teniendo de alguna manera dos gobiernos en funciones, uno gobernando y el otro, fíjense que el otro día me pasó, y lo comento para que se vea hasta lo insólito del caso. Cuando el gobierno determina este último aumento en las pasividades, que por primera vez no supera el IPC, escucho inmediatamente que las organizaciones de jubilados hablan de que van a solicitar reunión con las nuevas autoridades de gobierno. Y lo digo con una sonrisa, porque dije, pero quienes fijaron el aumento son las autoridades anteriores, lo lógico... Hasta el 29 de febrero... Claro, lo lógico sería decir, no, mirá, me voy a reunir con qué, a ver qué pasó. No, hasta eso se está dando en un hecho inédito, pero que me parece muy bueno para la democracia en el Uruguay, porque de alguna manera las dos autoridades están funcionando y, bueno, por lo menos atendiendo los reclamos de la población, que para eso es que lo nosotros votamos. Escuchando, otros siendo responsables por las decisiones que se toman. Muchísimas gracias, Delgado. Un placer. Álvaro Delgado, Gracias, en la mañana de Arriba Gente.